Patrizio Tonelli, soy. Exacto, vamos a grabar porque todo esto quedará después documentado en YouTube y en una página web de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con una página definida apósitamente para estos talleres. Entonces, bienvenido. Hoy día nosotros desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales comenzamos un segundo ciclo de talleres para dirigentes sindicales perché ya que una experiencia que ya el año pasado hicimos y este primer semestre también. Es una experiencia que queremos hacer así de forma muy abierta para dirigentes sindicales de todas las regiones de Chile y también hemos tenido también dirigentes de otros países, de cualquier sector, ¿no? Un poco para poder difundir reflexiones respecto de algunos temas importantes para el movimiento sindical chileno. Hoy día justamente vamos a hablar de libertad sindical. Próxima vez, en 2 semanas más, vamos a hablar de negociación colectiva ramal o multinivel. Después hablaremos de inteligencia artificial en mundo sindical. En una cuarta sesión, en noviembre, vamos a hablar de acoso y violencia en el trabajo, entonces convenio 190 del OIT y ley Carín. Y última sesión el 21 de noviembre sobre salud y seguridad en el trabajo y política nacional de salud y seguridad. Entonces son cinco talleres con cadencia bisemanal. Y hoy día vamos a tener con nosotros la especial participación de OIT. ¿Mm? Esta versión es un taller que cuenta con la colaboración, ¿no? De la ACTRA, ¿cómo es? Departamento de Actividades para los Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo, que nos acompaña y ojalá que esta relación pueda prosperar para el próximo año, plantear digamos, una escuela sindical mucho más potente y con muchas más sesiones, con continuidad durante todo el año. ¿Mm? Entonces, damos la bienvenida a Juan José Aguilarte. Él es responsable justamente de las actividades con los trabajadores aquí de la oficina OIT de Santiago. Y dejo que él se presente y los dejo en sus manos. Yo de todas maneras estoy aquí presente para cualquier tipo de duda o comentario. Y el tema de hoy, la libertad sindical, que es un tema, digamos, fundamental, ¿no? Para inaugurar este ciclo de talleres. Entonces, Juan José, te dejo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias también a Flaxo Chile por darnos la oportunidad de participar en este proceso de formación sindical. Sé que la primera cohorte fue muy exitosa. Esperemos que también en esta tengamos el mismo efecto. Em, Efectivamente, la relación con la Organización Internacional del Trabajo y específicamente con la Oficina de Actividades para los Trabajadores va en función de darle una voz desde y a partir de los preceptos de la OIT a este proceso de formación en donde también se incluyan temas normativos desde el punto de observancia y de vista del derecho internacional público, como lo representa en su génesis y en su propia manifestación de creación de la misma Organización Internacional del Trabajo. Entonces, muy agradecido por la invitación. Eh, no voy a repetir la presentación de mi nombre, sin embargo, decirles que estoy completamente a la orden. Estamos en la oficina de la OIT en Santiago de Chile, cubriendo los países del Cono Sur y muy de la mano también con la revisión permanente de lo que desde Flaxo, Chile, se genera desde el punto de vista de las relaciones laborales. Así que muchísimas gracias por la invitación. Entonces, les cuento un poco cómo vamos a hacer la dinámica el día de hoy. Tendremos una presentación de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, 1 hora 40 minutos, eventualmente un poco menos, pero también tendremos la oportunidad de hacer algunos ejercicios y vamos a ver cómo nos va con esto. Ustedes saben que hicimos una prueba temprano, pero siempre la ley de Murphy hace presencia, pero ahora creo que está, Patricio, se ve bien, ¿verdad?
Ah, súper, súper. Oye, Buenísimo. antes de comenzar, quiero recordar un poco a las personas presentes, si se pueden, ahí en el chat hay una link a un Drive de Google para que pinchen ahí y se inscriban, dejen registrada su asistencia con su nombre, apellido y correo. ¿M? Eso es importante, ¿ya? Eso nomás. Bye, Juan José. Gracias, gracias, Patricio. Quedo por acá Dale. al mando del barco. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre libertad sindical. Sin embargo, quisimos darle una vuelta a lo que usualmente desde OIT estamos conversando y es los retos de la libertad sindical, específicamente en el caso de Chile. ¿Cuáles son los fundamentos? Esos fundamentos los vamos a observar desde la normativa internacional y también ahondaremos un poco en la legislación nacional y dentro de la reflexión hablaremos de esos espacios de mejora posible que hay de y a partir de la legislación actual eh, y para su efectivo cumplimiento. Esto en función de lo que desde la OIT se ha comentado con respecto a los derechos fundamentales. Así que tendremos esta visión general de esta presentación desde la libertad sindical, la cual no solamente va a ser un proceso de explicar conceptual, sino también un proceso de construcción de este ejercicio de que hoy día entendemos como libertad sindical. Si pueden abrir la cámara, perfecto. Si no la pueden abrir, no hay ningún problema. Por favor, escriban en el chat la organización y la función que allí están eh, cumpliendo, si están en una universidad, simplemente para conocerles por medio del chat eh, con toda la libertad posible. Todas las participaciones son bienvenidas. O sea, solamente la señal de costumbre, levantamos la mano y yo voy a estar aquí atento. Sé que Antonia también me puede ir comentando si eventualmente no la observo y si me acelero yo y no veo la mano levantada para alguna pregunta. Y pueden hacerlo e interrumpirme, no hay ningún problema. Si hay algún problema para algún ejercicio, porque es por medio de códigos QR, espero que tengan el celular habilitado o si lo están haciendo solo desde la computadora, me avisan también para yo buscarles el enlace y colocarlo en el chat. Solo que tendría que salirme unos segundos de la presentación, buscar el enlace, colocarlo en el chat y ahí podrían también acceder. Y bueno, contenidos y enlaces estarán a su disposición durante lo que resta de la semana y en lo sucesivo, ya que esto va a subir, va a estar cargado en la página de YouTube de Flaxo. Así que bienvenido también para la utilización, por supuesto, respetando las fuentes. Todos los materiales que estamos observando el día de hoy acá son y pertenecen a la página web de la OIT. Ahí pueden acceder a toda esta información y allí al final estarán los enlaces cuando tengamos la oportunidad de compartir la presentación. Eh, entonces, me gustaría comenzar la sesión y tomando en consideración que tenemos un grupo bien concentrado, que habláramos un poco de estas tres preguntas, porque sobre estas tres preguntas vamos a construir todo el proceso de avance con respecto a esta presentación, que no solamente va a ser, como les digo, una lectura de conceptos y definiciones, sino que lo que quisiera al culminar esta sesión es que tengamos una propuesta también de criteriosa de cómo y debería y cómo va la negociación colectiva y cómo debería estar funcionando la negociación colectiva en el caso de Chile. Entonces, ¿cuáles son las principales normas internacionales sobre la libertad sindical de asociación y sobre el derecho de negociación colectiva? Ya Patricio nos había comentado, dentro de 2 semanas, ustedes tendrán una clase específica sobre negociación colectiva ramal. Acá yo les voy a dar los elementos bases para lo que es el derecho de negociación colectiva visto desde un convenio fundamental de la OIT. Sobre eso también vamos a estar conversando. ¿Por qué es importante la libertad sindical y de asociación? Recuerden también que la libertad sindical no solamente tiene que ser observada desde y a partir de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, sino que también contempla el derecho puntual y específico de la posibilidad de que organizaciones de empleadores también puedan hacer uso de este derecho. Y así es, y bajo esos criterios es que observamos diferentes cámaras
de organizaciones de empleadores. ¿Qué pueden hacer las empresas, las instituciones, los estados para defender la libertad sindical y de asociación? Bueno, estas son un poco las preguntas que vamos a estar revisando el día de hoy. Sobre esta base, me gusta comenzar con preguntas, las presentaciones, para que también a partir de ahí ustedes tomen en cuenta cuáles serían las posibilidades de respuesta de este punto de partida de la presentación. Dos consultas. Si voy muy rápido, también por favor me indican que con mucho gusto bajo un poco el ritmo. No quería ahondar en conversar sobre la libertad sindical desde su propio origen, ¿no? Que tiene un proceso histórico que va desde los gremios de artesanos y artesanas en la Edad Media hasta lo que entendemos hoy como sistema de relaciones laborales moderno, pero solo me voy a concentrar en el aspecto normativo vigente de la libertad sindical. Para eso, cuando tengamos oportunidad en próximas cohortes, en próximas ediciones de la escuela sindical, podremos avanzar un poco en ese proceso histórico del movimiento sindical, que es fundamental para entender cómo llegamos de un esquema de organización posfeudal a un proceso de organización moderno, y ahora podríamos decirlo posmoderno también, pero bueno, son consideraciones que tendremos que tomar eventualmente si revisamos ese proceso histórico. Pero por ahora vamos a hacer una revisión de la Organización Internacional del Trabajo. Y no quiero decir con esto que sea algo muy reciente. La Organización Internacional del Trabajo ha estado funcionando desde el año 1919, a la fecha tiene prácticamente 105 años, y desde su mismo inicio ha sido la institución base de la regulación, reglamentación del mundo del trabajo desde una visión normativa. Entonces, vamos a ahondar un poco más en esto. A la fecha es un organismo especializado en Naciones Unidas, pero hay que recalcar que la OIT es previo a Naciones Unidas, a la conformación de Naciones Unidas. Hay una estructura eh, que también se genera a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, que es la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones, y donde la OIT, conjuntamente con otros organismos, por ejemplo la Unión Postal Universal, pasan a conformarse como organismos de esta institución que procuraba también alcanzar y mantener la paz en el planeta. Entonces, efectivamente, la OIT tiene esa génesis, subsiste y se desarrolla durante los años de entreguerra, y después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en un organismo especializado de Naciones Unidas, y que sigue siendo y teniendo como presente y precepto fundamental la promoción del trabajo decente como lo entendemos hoy día. En su momento, recuerden que la promoción del trabajo decente y este concepto, acuñado por un director general, impulsado por el director general Juan Somavilla de la OIT, tiene elementos eh, fundacionales en los principios que están regulados por los convenios fundamentales de la OIT. Y ahora los vamos a ver. Y por eso no voy a ahondar ahorita en el concepto de trabajo decente, pero ciertamente que tengamos una referencia de que si bien los convenios internacionales ya existían desde el año 49 aproximadamente, creo que si mal no recuerdo es uno de los primeros, de lo que vamos a observar, vamos a ver si ahora tengo las fechas. em, la, el haber acuñado esta definición de trabajo decente es un poco más reciente. Lo que hace es eh, conformar a partir de estos principios y de esta fundamentación normativa algunos elementos sobre los cuales debería entenderse una visión de un trabajo desde una percepción desde la OIT, guión trabajo decente. Entonces, vamos a ir un poco más adelante de eso. ¿Qué hace la OIT? Bueno, en primer lugar, y una de sus primeras funciones y sus principales funciones, es la elaboración de las normas internacionales del trabajo. Las normas internacionales del trabajo tenemos tres categorías. En primer lugar están los convenios internacionales,
después están las recomendaciones y después están los protocolos. De estos son dos los que se ratifican: los protocolos y los convenios internacionales. Entonces a mí me gustaría, vamos a observar ahora un poco el ejercicio, en uno de los primeros ejercicios que tendremos, vamos a observar cómo desde la OIT hacemos esta labor normativa. Es una construcción de instrumentos internacionales vinculantes. Eso es la gran diferencia con otros instrumentos que se generan en el marco de la cooperación internacional, y es que en la OIT, por su propio sistema de gobernanza, estos convenios, las recomendaciones y sus protocolos, aclaro, convenios y protocolos, cuando son ratificados, tienen la posibilidad de ser vinculantes, son vinculantes. Entonces, ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Después también presta asistencia gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores, que responde también al sistema de gobernanza propio de la OIT, que son gobiernos, empleadores y trabajadores. Entonces, cuando hablamos de la OIT, no podemos solamente entender que es el edificio que está acá en Santiago, sino que es una organización que está conformada de manera tripartita. Y ese tripartismo es la que le da la base también para otras definiciones que vamos a ir viendo en el transcurso de la tarde, noche, que tienen referencia también con la negociación colectiva y, por supuesto, con otro elemento que es el diálogo social, ¿verdad? Entonces, esa asistencia técnica va de la mano y a partir de la misma conformación tripartita de la OIT. Investigaciones, estudios sobre temas relacionados con el mundo del trabajo, como les había comentado, la promoción del diálogo social y la recopilación y difusión de información sobre el mundo del trabajo. Unos aspectos que se ha ido incorporando, ya tiene algunos años. La OIT, como tenemos 105 años, vemos que todos los procesos decimos que son novedosos, pero tienen 50 años, que son la recolección de información sobre estadísticas del mundo del trabajo. En el caso de Chile es un ejemplo de la recolección de información sobre el mercado laboral, sobre las tasas de desempleo, la participación de las mujeres en el mercado laboral y sucesivamente. Entonces, Chile es uno de esos países en donde cuando observamos las cifras que están reflejadas en diferentes instrumentos, por ejemplo, el panorama laboral que hacemos en la OIT conjuntamente con CEPAL, todos los años, observamos la cifra y se refieren a instrumentos que desde la OIT también han marcado algunos lineamientos. Y para eso tenemos una Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo. Entonces está la Conferencia Internacional del Trabajo, que es parte y la máxima instancia de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos el Consejo de Administración y la oficina del director general, ¿verdad? O la oficina técnica, como también le decimos. Y también están como órgano que toma decisiones y procesa decisiones que son guías también para los países desde el punto de vista de las estadísticas laborales, la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, que se celebra cada 4 años. Así también, entonces se han ido actualizando, por ejemplo, la manera en que medimos la informalidad en uno de los más recientes adecuaciones que hay. Eventualmente tendremos espacio para medir las nuevas formas del trabajo, eventualmente, pero eso tomará su tiempo también, ya que es un proceso y un trabajo en desarrollo. Como les dije, es una organización creada en 1919, parte del Tratado de Versalles, que da paso también a la conformación de la Sociedad de Naciones. Y bueno, lo que se procuraba era, de una u otra manera, reglamentar, regular y dar la posibilidad de que la sociedad en su conjunto tuviera unas normas mínimas de resguardo y cuidado de las personas visto y a partir del mundo del trabajo. Recordemos que durante todo el desarrollo de la revolución industrial, lo que teníamos como relaciones laborales, entendíamos como relaciones laborales, estaba conformado por criterios a los que hoy día podríamos pensar que son impensables, ¿no? Trabajo infantil, 14 horas de trabajo por día,
el no resguardo de derechos básicos como por ejemplo el derecho el tema de la maternidad o el tema de las vacaciones, el descanso y la conciliación familiar. Eso en su momento no estaba reglamentado y bueno, tenía un funcionamiento totalmente distinto. Hola Francisco, ¿cómo estás? Ahí se nos va sumando gente. La Constitución, elaborada entre enero y abril de 1919, establecía que efectivamente esta organización iba a tener este carácter tripartito y así eventualmente hemos pasado por altos y bajos durante estos 105 años de historia. ¿Qué hablaba la Constitución de la OIT? Hablaba de la reglamentación de las horas de trabajo, recuerden lo que les acabo de comentar, un poco lo que teníamos previamente, no porque eh, en los procesos de avance y de cambio en los modos de producción, teníamos la el Fordismo, bueno, no quiero adentrarme en todos estos temas, pero efectivamente las horas de trabajo no eran como hoy las tenemos reguladas, ¿verdad? Que mínimo, o sea, un máximo de 8 horas por día sería lo que desde el punto de vista, desde la OIT, es lo que se plantea. Ahora acá, día tenemos, miren, ¿sabe que no tengo el chat a mano? Vamos a ver, voy a ponerlo por acá. Vamos a ver, sí, listo, perfecto. Ya aquí voy a ir leyendo lo del chat. Nada más lo voy a ir moviendo de vez en cuando. Reglamentación de la contratación de mano de obra, prevención del desempleo y el suministro de un salario digno. Recuerden que durante muchas décadas estuvimos hablando del empleo pleno. Bueno, ese era el momento de la OIT de hablar. Lo que se procuraba era tener conceptos de empleo pleno. Hoy día entendemos que ese empleo pleno, como lo veía la OIT en su momento, ha tomado diferentes visiones y podríamos decir que es un poco utópico tal vez. No sé, se los dejo ahí en la pregunta para que me la vayan comentando en el chat. Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo. Esto era bastante relevante en la época porque no habían los sistemas de seguridad y salud en el trabajo a como lo entendemos hoy, ¿verdad? No habían comités paritarios y bueno, la OIT ya vio en el preámbulo de la Constitución y en todo el desarrollo posterior que se hace, como es, por ejemplo la Declaración de Filadelfia, que ahora voy a hablar de eso, eh, esta protección del trabajador contra enfermedades, accidentes, también estaba allí presente. Entonces, protección de niños, jóvenes y mujeres, la pensión de vejez e invalidez, reconocimiento del principio de igualdad, de retribución en igualdad de condiciones y el reconocimiento del principio de libertad sindical. Organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas similares. Entonces, estos temas que ya se hablaban en el año 1919, que se reafirman en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial o a su finalización, son los temas que ustedes me dirán si que al día de hoy seguimos conversando y seguimos procurando que tengamos mejoras sustanciales. La gran clave de todo esto, de lo que estamos observando acá, siempre ha sido desde la percepción de la OIT el principio de libertad sindical. Y ustedes me preguntarán por qué. Y ahora lo vamos a ir definiendo. El principio de libertad sindical lo llamamos y lo entendemos como un derecho habilitante, ¿verdad? Lo dejo por allí. Entonces, un poco de las normas internacionales del trabajo también, antes de adentrarnos en los principios de la libertad sindical. Vamos a ver cómo vamos de la hora. Perfecto. Eh, Les comenté, un convenio de la OIT, convenios internacionales del trabajo, son instrumentos jurídicos vinculantes, establecen normas y bueno, y la composición tripartita de la OIT. ¿Ustedes están familiarizados con los convenios de la OIT? Me gustaría abrir micrófonos por algunos minutos. Vamos a ver. Yesenia, iPhone 2. iPhone 2, si me puede poner su nombre. Vamos a ver. ¿Lo pueden poner en el chat? Bueno, sigo, avanzo. Entonces, un convenio de la OIT es un instrumento que se realiza, se elabora en y a partir de una discusión que se da en la Conferencia Internacional del Trabajo. Es un proceso
que no solamente se hace en ese momento, que dura de 2 a 3 semanas, sino que tiene una duración de prácticamente ese proceso de construcción de un convenio está presente durante de 4 a 5 años en promedio. Por ejemplo, un convenio último que se ha ratificado en el caso de Chile, que fue el convenio 190 y después el convenio 176 sobre el trabajo en minería y el convenio 190 sobre la erradicación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Ese fue un proceso que tomó aproximadamente 5 años en la conformación y en la elaboración de ese convenio. Eh, y su ratificación, una vez eh, que es presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo y se decide que sea una norma internacional de un carácter de convenio, su ratificación pasa por un proceso interno, que es a claras luces el mismo esquema usualmente que sigue una elaboración de una ley nacional, ¿verdad? En algunos casos tiene otra legislación. En el caso de Chile sería importante también eh, que revisáramos cómo es ese proceso de ratificación de un convenio. Pero usualmente lo hace, en el caso de Chile, lo hacen a partir y dentro del, con el acuerdo de las cámaras y en la firma eventual del Poder Ejecutivo. A la fecha tenemos 191 convenios y 208 recomendaciones. Esto tiene clarísima visión de, esperaríamos, la universalización de estos convenios. Sin embargo, no todos los convenios han sido ratificados por los países, con la marcadísima excepción del convenio sobre trabajo infantil. A eso lo vamos a ver ahora en un rato, que es el único convenio que tiene un carácter universal de ratificación. Sin embargo, hay un esquema dentro de los convenios de la OIT que son los convenios fundamentales. Y estos países, los 187 países miembros de la OIT, que aunque no tengan ratificado estos convenios, están obligados a su cumplimiento. ¿Dónde están los convenios de la OIT o los convenios internacionales del trabajo? Bueno, tenemos el nivel fundamental, que es la Constitución, eh, desde a claras vistas la norma máxima de cada país o de todos los países, y debajo de ella están los tratados internacionales. En algunos países tiene un carácter supraconstitucional, en algunos países tiene un carácter similar a la Constitución, en otros países está un poco por debajo de la Constitución, pero ciertamente está por encima de todas las leyes orgánicas, leyes generales, los códigos, decretos, leyes, constituciones estadales y ordenanzas. En el caso de ustedes, entiendo que no tienen estos esquemas de constituciones estadales, pero en el caso de países federales, como el caso de Brasil, Argentina, sí están presentes. Entonces, entender que un convenio de la OIT está por encima de todas las leyes, de toda la normativa nacional. Y por consiguiente también de todos reglamentos, decretos ejecutivos, acuerdos, contratos, resoluciones y providencia administrativa y los nombres sucesivos que ustedes puedan entender. Perdona, Juan Sí, José, dígame. una consulta. Entonces, cuando decimos que un país ratifica un convenio, ¿esto concretamente qué implica? Que sí, ya, Chile ratifica el convenio 190-190. Sí, Esto implica que debe hacer una ley especial, no sé cómo. claro, claro, les comento. Y Chile ratifica el convenio 190, lo ratificó el año pasado, este año entra en vigencia y pasa a ser parte de la legislación nacional, ¿verdad? ¿Qué hace el convenio 190 y qué pasa cuando un convenio es ratificado? El país está obligado a modificar la legislación nacional para adecuarse a los contenidos del convenio. Entonces, en el caso del convenio 190, por ejemplo, ¿cuál es la ley que tenemos ahora que ha tenido mucha importancia su entrada en vigor, su entrada en vigencia? La ley Karen, ¿verdad? Entonces, la OIT eventualmente hará una revisión de no solamente la ley Karim, sino también todas las otras normativas que tienen algún vínculo con la erradicación de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, y le dirá al país
Estado de Chile, miren que no estoy hablando de gobierno, estoy hablando del país, Estado de Chile, desde el punto de vista del convenio 190 de la OIT, hay algunas brechas en función de lo que debería complementarse o entenderse del contenido del convenio, ¿verdad? Entonces, habrá países en donde la OIT no hará ningún comentario o donde dice, por la legislación actual, esto supera el convenio, porque también eso sucede, o pasa, como les he comentado, que hay algunas brechas entre lo que el contenido del convenio y la legislación nacional. Entonces, el convenio y la OIT lo que va a procurar en los próximos 2 años primero y después 3 años adicionales, en los próximos 5 años, que la legislación nacional se adecue a este convenio internacional, ¿verdad? Entonces, eso causa la necesidad de avanzar en procesos de modificación de esta legislación y por consiguiente la revisión. Entonces, obliga a que el país actualice su normativa con respecto a un tema que haya sido ratificado, por ejemplo, el tema del acoso y la violencia en el lugar de trabajo. Espero haberte respondido. Sí, gracias, gracias, Juan José. Perfecto. Entonces, bueno, y el proceso de revisión es eso. Una vez ratificado, a los 2 años se hace una primera memoria y esa memoria se le pide a los actores del mundo del trabajo que hagan comentarios con respecto a cómo han observado ese proceso de cumplimiento de la norma, ¿verdad? En el caso de Chile, la libertad sindical y la negociación colectiva también ha sido eh, sujeto de análisis, ¿verdad? Por parte de la OIT. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante porque es cuando muestre la herramienta que desde la OIT utilizamos. Y estos son los Disculpe, fundamentales. Adelante, dígame. disculpe, lo que pasa es que no encuentro levantar la manito, que entonces No por se eso. preocupe, interrumpa, Pero interrumpa. en No, la no, misma no. línea que comentaba, ya me olvidé el nombre, pero creo que era Francisco, en la misma línea que comentaba en relación como las observaciones que va haciendo la OIT a la legislación del país que escribe el convenio, digamos, las recomendaciones, porque entiendo que estas son más bien recomendaciones, no necesariamente tienen que ver, no son necesariamente vinculantes, por así decirlo. No es como que tengan asociado algún tipo de plazo o de, no sé si sanciones, decirlo, porque entiendo que también todas las agencias de Naciones Unidas no funcionan necesariamente con sanciones, pero algún tipo de repercusión en las relaciones internacionales y si solo se enfocan en materia de legislación o también se enfocan en materias de políticas públicas, de diseños de políticas públicas de estados, porque si bien, claro, y que el mal que tenemos en Chile también, que es como somos una crítica que yo siempre le hago al Estado como opera, que somos, y además la sociedad somos una sociedad bien leguleya, que todo nos gusta materializarlo en ley y en norma, pero al momento de aplicar y de materializar la ley, la norma, y de traspasarla a una política pública, es donde se diluye. Entonces, finalmente termina siendo ley muerta, letra muerta, digamos, la normativa que se legisla. Entonces, por eso también iba la consulta como en qué nivel también la OIT va incidiendo o buscando estimular para la creación de políticas públicas que puedan materializar finalmente esta legislación. Sí, Yesenia, efectivamente hay un proceso de acompañamiento técnico de la oficina de la OIT o de la oficina del director general en la construcción y la modificación de la normativa nacional para eventualmente establecer procesos de política pública. Es un acompañamiento técnico. Entonces, por allí, empezando por ahí, la OIT se encarga o ayuda contra la solicitud de organizaciones de sindicales y organizaciones de empleadores y gobiernos de decir, miren, la legislación nacional se hace una especie de línea de base sobre la legislación nacional. eh, Hablemos del caso del convenio de los temas de acoso y violencia y sobre eso avanzamos en una revisión de la legislación, de las políticas públicas, de los reglamentos o de la reglamentación de la ley y eventualmente a lo interno se acompaña a los
a los actores del mundo del trabajo, del tripartismo, en la construcción de propuestas. Ahí en ese momento la OIT per se no hace comentarios, ¿verdad? La OIT, la oficina técnica. Quien va a hacer los comentarios, y eso lo vamos a ver ahora en la página que les voy a mostrar desde el ejercicio, va a ser la Comisión de Aplicación de Convenios de la OIT. Son una plana de expertos y expertas que se encargan de revisar las políticas públicas, la normativa nacional, las leyes orgánicas, eh, y todo el aparato jurídico, no el aparato, sino la normativa legal que existe en el país con respecto al tema. Pero sí, también hace un análisis del proceso de políticas públicas, pero quienes hacen los comentarios a esas modificaciones son y van a ser o deberían ser las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, los empleadores y bueno, y por supuesto el gobierno que también pide apoyo técnico, asistencia técnica en algunos momentos para que lo acompañe en esa identificación de brechas, ¿verdad? Entonces, a tu respuesta, sí, hacemos ese proceso de revisión de políticas públicas contra la demanda que nos hagan los constituyentes, porque así los llamamos desde la OIT, que son, como les digo, los actores del mundo del trabajo. Sanción, la gran diferencia entre un instrumento de la OIT y otro instrumento de naciones, de organismos internacionales, no, Naciones Unidas tiene otros esquemas también que son sancionatorios, pero es que la OIT efectivamente hace revisiones y recomendaciones al Estado para que cumpla con sus compromisos adoptados, ¿verdad? Y una de las grandes y permanentes comentarios que se le hace a la OIT es, bueno, ¿por qué no se hace una exigencia de que se cumpla, por decir algo, con la discriminación en materia de empleo y ocupación, ¿verdad? Entonces, no, la OIT hace las recomendaciones para que se cumplan lo que está establecido en los convenios. Lo que ha sucedido en algunos años, hace algunos años, eh, es que cuando se suscriben tratados de libre comercio, cuando hay discusiones multilaterales, se hace una revisión también de cuáles han sido los comentarios de la OIT, ¿verdad? Y eso representa, desde el punto de vista de los estados, una, una llamada de atención, ¿verdad? Un ejemplo clarísimo y muy reciente es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en donde el capítulo 23b, si mal no recuerdo, tiene un capítulo laboral y donde habla precisamente de los mecanismos de libertad sindical y de negociación colectiva. ¿Y cuál es la base para hablar de esos mecanismos? Los convenios de la OIT. Entonces, sí, tenemos un tratado de libre comercio, pero nuestro capítulo 23 está referido a unos convenios de la OIT y por consiguiente, si usted quiere mantenerse en el Tratado de Libre Comercio, usted tiene que cumplir con estos convenios. Entonces, ha habido como un avance importante en cómo se hace esta recomendación de cumplimiento. ¿Verdad? Porque sancionatorio lo hace otras organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Pero ese no es el carácter de la OIT. El carácter de la OIT, desde ese punto de vista de un convenio internacional ratificado, porque esa es otra, también tiene que estar ratificado, es ese proceso de acompañamiento para el cumplimiento, una recomendación para que eventualmente el Estado haga esa modificación, pero también hay sanciones para que de una u otra manera, no sanciones, hay espacios para que de una u otra manera los países no sean señalados como no cumplidores de derechos laborales. Entonces, en el caso de Chile, yo no recuerdo haber, miren, vi que pasó algo por ahí en el chat, pero ahora no lo consigo. Me imagino que fue un comentario. Vamos a ver, así que tengo un nuevo mensaje. Ah, Marcela. Marcela que no pudo registrar la asistencia. Entonces, bueno, Yesenia, ¿cómo estamos con esa respuesta? Estamos, Sí, ¿sí? no, ¿Te súper, parece? sí, sí, Buenísimo. maravilloso, bien, Dale, si buenísimo. no, ahí Mm. afino algunas cosas. No, Perfecto. dale, dale. Como dices, ahora vamos a ver cómo son las decisiones y lo que dice la OIT cuando sale algún tipo de recomendación o de no cumplimiento de un derecho, pero efectivamente los países procuran no estar en la lista de los que no cumplen, ¿no? Porque además quien te señalan son los propios
otros, es la Conferencia Internacional del Trabajo, y están los otros gobiernos, los trabajadores del mundo y los empleadores del mundo en su representatividad según el sistema de gobernanza de la OIT. Entonces, eliminación, discriminación en materia de empleo, ocupación, es otro de los convenios. Abolición efectiva del trabajo infantil, este es uno de los convenios que tiene ratificación universal. La eliminación del trabajo forzoso, y los dos más recientes que entran a formar parte de estos derechos fundamentales en los convenios de la OIT, que es la seguridad y la salud de los trabajadores, el número 155, y el convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud de los trabajadores. De estos convenios, Chile tiene ratificado solo uno, ¿verdad? Eh, ¿Cuál podría ser este convenio que tiene ratificado y que se ha comprometido el Estado también a la otra ratificación, aun cuando al ser un convenio fundamental, su cumplimiento debe ser y debe estar alineado con el principio de que tiene que cumplirlo aun cuando no esté ratificado? Ahí les dejo la pregunta para que la puedan ir contestando en el chat. Insisto, si necesitan alguna pregunta, por favor me interrumpen. ¿Sabe por qué? Porque tengo tres ventanitas abiertas acá y no logro ver ninguna con la sección de la presentación. Entonces, voy a tomar un traguito de agua. Libertad sindical. Entonces, ¿recuerdan cuando les comenté sobre la importancia de la libertad sindical y cuando observábamos todos los demás temas que ya la OIT preveía que había que atender en el año 1919 y en las otras correspondientes instrumentos? En la base de muchos de los derechos laborales es la libertad sindical. Y vamos a ir adentrándonos un poco por esto. Derecho fundamental, agrupaciones para defender intereses comunes, está recogido en el ordenamiento jurídico de muchos países y en instrumentos internacionales, está contemplado en la Constitución chilena y sí, también está contemplado en el Código del Trabajo. Ahora los vamos a ver hacia el final de la sesión. Y así sucede en casi y prácticamente todos los países. Está expresamente escrito que a nivel constitucional el derecho de libertad sindical está establecido como parte de la normativa nacional, sin incluso tener una referencia directa al convenio de la OIT. ¿Dónde está el principio de libertad sindical contemplado como instrumento de derecho internacional público? En la Constitución de la OIT, la Declaración de Filadelfia del año 44 y bueno, y más recientemente en la Declaración de la OIT de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que le da paso a lo que hoy día entendemos como trabajo decente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trabajo decente, me voy a ir un poco atrás, hablamos de estos elementos mediante los cuales el trabajador y la trabajadora, las organizaciones de empleadores y los gobiernos protegen y resguardan estos derechos que están acá. En donde la persona no sea discriminada en ningún tipo de materia de empleo o ocupación, en donde haya una efectiva abolición del trabajo infantil, donde esté presente, donde no esté presente el trabajo forzoso, en un entorno de trabajo seguro y saludable, por consiguiente, donde haya también procesos de libertad sindical y negociación colectiva, y ahora vamos a hablar del proceso de habilitación que le da la libertad sindical a un proceso de negociación colectiva, y se le suman los temas de la protección social, ¿verdad? Como y visto a partir del trabajo decente, también tienen que estar contemplados los temas de protección social, seguridad social y protección social. ¿A qué nos hablamos y nos referimos cuando, bueno, y también está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si mal no recuerdo, es el artículo 19? Tengo que revisarlo. Ahora se me tengo un lapso entre tantos números. Libertad sindical, atributos. Tiene dos características bases que podríamos hablar. Un carácter individual y un carácter colectivo. La libertad de constitución, eso es un carácter colectivo, en donde los trabajadores tienen el derecho de formar sindicatos. ¿Cuál es el número mínimo acá en el caso de Chile para formar un sindicato? Ustedes me lo comentarán, si quieren lo pueden buscar por allí por internet. Y eso también va muy de la mano de el número y la cantidad de personas que trabajan en la empresa, ¿verdad? Eh, Hay países en donde el mínimo de personas es 5, hay países donde el mínimo de personas es 10, el mínimo de personas es 75.
también va a depender mucho del tamaño de la industria, del tipo de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso tiene su propia definición en el convenio. Lo que sí, desde el punto de vista del convenio, y si eso se aclara, es que no hay espacio para que se limite la libertad sindical, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principios sobre los cuales hablamos cuando nos referimos al convenio 87. Libertad de afiliación. Esto es un derecho más desde la perspectiva individual, ya que cada trabajador tendrá la libertad y el derecho de unirse a un sindicato de su elección. En algunos países hay un solo sindicato por empresa, en otros países hay 3 o 4 o 5 por una empresa, y esa libertad de afiliación no se le puede negar a ese trabajador, ¿verdad? Y en algunas empresas ya cuando te firman el contrato de trabajo te dan la planilla y la información de las diferentes organizaciones sindicales para que tú te puedas afiliar. Después la libertad de reglamentación. ¿Qué quiere esto y qué tiene esto que desde el punto de vista de la OIT, del punto de vista del convenio 87? Y es que los sindicatos tienen el derecho a establecer las reglas y regulaciones, reglamentaciones y procesos mediante los cuales va a funcionar. Lo que sí no puede estar es contrario a la ley, ¿verdad? O sea, no puedes, dentro y en nombre de la libertad sindical, un sindicato, establecer reglas o regulaciones que van en contra de lo que establece la ley. Eso es también un principio y un atributo colectivo. La libertad de representación. Los sindicatos tienen el derecho de representar a sus miembros en las negociaciones con los empleadores. Y ahí está la primera clave que quiero que se lleven el día de hoy y que le den continuidad para la próxima clase, que va a ser sobre negociación colectiva ramal. Y es que cuando hablamos de la negociación de la libertad sindical, por consiguiente tenemos establecido y en proceso tenemos que tener clarísimo que es a partir de la organización sindical en donde se genera un proceso de diálogo o conflicto y se establece una firma de un contrato colectivo, un acuerdo colectivo y un proceso de negociación colectiva. ¿Y por qué sucede esto y no sucede con otras organizaciones? Porque desde el punto de vista de la normativa internacional, el sindicato ha tenido que pasar por un proceso democrático, ¿verdad? La conformación de una asamblea, esa asamblea nombra a sus directivos, esos directivos son los responsables y los representantes ante la empresa o ante la institución y tienen el carácter de representatividad. Y disculpen que repita y que caiga en la cacofonía, pero esa representatividad se da a partir de ese proceso. Las asociaciones que no tienen este carácter, miren que acá hay nombres de asociaciones, agrupaciones, entonces, pero el carácter de haber tenido una asamblea, haber tenido una elección, haber tenido esta conformación, tener un reglamento y haberlo elaborado y consensuado, y además, en el caso de algunos países, presentar que esa organización sindical, organización de trabajadores y trabajadores, está inscrita, registrada ante la Dirección del Trabajo, como es el caso acá de Chile, te da ese carácter, ¿verdad? Eso no te lo puede hacer ninguna otro tipo de organización que no haya pasado por ese proceso. ¿Y por qué hablamos de eso? Y es que la negociación colectiva representa una ampliación de la base de derechos. Pero eso lo vamos a hablar en pocos minutos. La libertad de disolución, también los sindicatos tienen el derecho de disolverse, no hay ninguna limitación o no debería haber ninguna limitación en ese proceso. Y la libertad de actuación sindical, tienen el derecho de llevar a cabo acciones en defensa de los intereses de sus miembros. ¿Cuáles son usualmente esas acciones? Bueno, procesos como la huelga, procesos como algunos mecanismos de lucha sindical, capacitaciones, formación de los líderes y las lideresas, bueno, todo el trabajo sindical que podría generarse y que se genera desde una organización sindical. Y hablamos de que es un derecho habilitante, aquí solamente lo recalco, no voy a estar leyéndolo, pero ustedes lo tienen allí en la pantalla, y es que sin la libertad sindical, asociación, no hay posibilidad de tener el resguardo de los elementos fundacionales de los convenios internacionales y de toda la normativa internacional con respecto al mundo del trabajo.
Entonces, ese fortalecimiento del diálogo social, los procesos de defensa de los derechos, también se podrían ver desdibujados, ¿verdad? En cuando la libertad sindical no está presente. ¿Y por qué? ¿Qué sucede cuando tenemos la libertad sindical y cuál es la representación eh, desde el punto de vista de esa negociación con una empresa, con un empleador? Y es que el dirigente, la dirigente sindical, usualmente tiene un carácter de protección que es el fuero sindical, ¿verdad? Entonces, eso le da la potestad para poder negociar sin que tenga ningún tipo de represalia. Esto es todo orientado en y a partir de los convenios internacionales. Las realidades son variadas y son distintas, pero desde la OIT este es el principio y lo que aspiraríamos y lo que aspiramos, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que nos luchamos y procuramos que siga funcionando de esa manera. Perdón, Además de los convenios, dígame. no, yo tengo otra pregunta, Juan Sí, José, que a respecto, porque antes tú tenías una lámina que decía que, no, que implica la libertad sindical, que es derecho a constituirse, esto, libertad de constitución, afiliación, reglamentación. Y dice, los sindicatos tienen el derecho a establecer su propia regla y regulaciones, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no? En una realidad como la chilena, yo la miro, encuentro que, no sé, ponte tú en el sector público no se pueden constituir sindicatos, ¿no? Solo asociaciones gremiales, sin, que no hay, donde no existe formalmente, digamos, el derecho a huelga, porque no están con el Código del Trabajo. O, no sé, ¿no son estos detalles que y, como decir, van en contra de la libertad sindical? Es decir, yo encuentro que con libertad sindical los trabajadores tienen el derecho, ¿no? A autoorganizarse, a hacer, o sea, las asociaciones que quieren ellos, ¿no? Que sean mejores para tutelar sus derechos. Y en este caso, la legislación chilena no entra para un poco cercenar o para disminuir esa libertad sindical, ¿o no? O es Sí, Patricio, efectivamente la OIT ha ido señalando reiteradamente a lo largo de los últimos años brechas en la manera en que está redactada y en la manera en que está funcionando el principio de libertad sindical y de negociación colectiva, ¿verdad? Porque como tú lo señalas, el convenio 87 establece que ese principio de libertad sindical debe regir para todos y todas las trabajadoras. Eh, por supuesto, se hace en el año 1949, pero la realidad de la formalización era otra, pero incluso al día de hoy sigue estando con marcadas excepciones en el caso de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, y creo que son esas dos. La posibilidad de conformar organizaciones sindicales debería ser completamente libre, ¿verdad? Entonces, como te digo, no debe ir en contra de la normativa nacional, pero en ese contexto tiene la potestad de hacerlo. Por ejemplo, el voto universal para la asamblea el nombramiento de los directivos nacionales, ¿verdad? O el voto ponderado. O sea, esas son normas que el sindicato tiene. En el caso del sector público, efectivamente, la OIT ha señalado, en la comisión de expertos, ha señalado que hay necesidad de revisión de cómo la legislación funciona, ¿verdad? Y por eso observamos que de una u otra manera funciona de facto, ¿no? No funciona, no hay una negociación colectiva que esté, vamos a decirlo, reglamentada, sino que funciona muy ad hoc, ¿no? A través de la mesa del sector público. Entonces, efectivamente, a tu pregunta, hay necesidad de revisión de la legislación nacional para adecuar al convenio internacional, sobre todo en el tema de negociación colectiva, sobre todo en el tema de negociación colectiva, y ahora podemos hacer una revisión, creo que tenemos el próximo ejercicio dentro de algunos minutos, de qué dice la OIT con respecto a esto, ¿verdad? Em, o por lo menos les voy a dejar la herramienta para que ustedes también lo puedan revisar. Sí, hay una necesidad de revisión
de la normativa nacional para que se cumpla efectiva y ampliamente el convenio 87, pero muy específicamente el convenio 98. Espero haberte respondido. Gracias, gracias, gracias. Ya. Entonces, libertad sindical se convierte o es el derecho habilitante. ¿Por qué? Porque en primer lugar puedes tener la potestad para eventualmente hacer negociación colectiva. ¿Y cuál es el otro elemento del mundo del trabajo que está vinculado? El derecho a huelga, ¿verdad? Entonces, tenés libertad sindical, tenés negociación colectiva y por consiguiente también como ejercicio del movimiento sindical, como ejercicio de la acción sindical, el derecho a huelga para el cumplimiento de los derechos. Y en el caso de la negociación colectiva, un proceso mediante el cual tú puedes ampliar derechos, ¿verdad? El Código del Trabajo, en el caso del sector privado, tiene una base de salario mínimo, tiene una cantidad de horas de trabajo, tiene cierta reglamentación con respecto a los temas de maternidad y de paternidad, tiene una cierta reglamentación con los temas de vacaciones y en la negociación colectiva tú puedes ampliar esa base de derechos. Además del convenio 87 y el convenio 98, también está el convenio 135 del año, miren, había dicho que era el año 49 y el convenio 87 es del 48. Pido disculpas, me confundí en los años. Y el convenio de representante de los trabajadores que apunta a esa defensa de la estructura que hoy día entendemos como fuero sindical o de tiempo sindical. También y el convenio sobre organizaciones de trabajadores rurales que tienen otra dinámica distinta a la que tenemos en las zonas urbanas, y el convenio de las relaciones de trabajo en la administración pública, el 151. Y ahí, Patricio, ese sí es, y compañeros y compañeras y participantes, ese sí es un convenio que hay que revisar muy en detalle, porque efectivamente cuando hablamos de administración pública y en el caso de algunos países del continente, todavía hay brechas importantes en cómo establece estas relaciones de trabajo de la administración pública, la OIT, a nivel global y cómo se aplican y cómo están institucionalizadas a nivel de cada uno de estos países, ¿no? Entonces, esos son convenios que habría que revisar. Yo no sé si ustedes tienen acceso a una búsqueda rapidísima de internet, pero me podrían verificar si el 151 está, está como parte de los convenios ratificados de la OIT. Se los agradecería muchísimo en el caso de Chile. Entonces, ¿cuál es la importancia de los convenios? Ya esto lo he comentado un poco más temprano. Bueno, ¿por qué es importante un convenio? Porque te fortalece el marco legal nacional, hace la vista de que el país tiene y adopta un compromiso internacional. Hay toda una lectura en donde dicen, bueno, ratifican el convenio, pero en algunos casos no puede cumplirse o simplemente no hay las herramientas mínimas para que esto se pueda cumplir. Bueno, y hay toda una discusión en torno a esto. Después hay una visión, recuerden que un convenio internacional del trabajo siempre está o usualmente está relacionado con la protección de los derechos laborales. Ahora tenemos este convenio 190 que podríamos llamar un convenio de nueva generación porque además de la relación laboral también va de la mano de va un poco adentrándose al mundo del trabajador en lo privado, ¿verdad? Porque habla también de medidas para lo que sucede con respecto a la violencia doméstica. Pero bueno, por ahí me habían colocado algo de la ley Karen, así que ya sé que están muy informados sobre el tema. Y bueno, y después la promoción del diálogo social. Cuando hablamos de normas internacionales del trabajo, los procesos de consolidación de un convenio, su cumplimiento, pasa por el ejercicio que realicen los actores del mundo del trabajo en impulsar y en hacer cumplir ese convenio, ¿verdad? Específicamente organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, que son los que avanzan y acompañan ese impulso a que los convenios sean ratificados en primer lugar y después sean implementados y que después la legislación nacional sea adecuada a este convenio internacional y todo eso pasa por una promoción del diálogo social, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito, dos láminas nada más de lo que es el diálogo social. La negociación colectiva voy a hacerlo muy por encima porque además estamos
con bastante tiempo, que ya casi no me queda, pero esto lo van a ver la próxima clase, así que, pero le voy a decir y comentar las perspectivas desde la OIT. Esto es el convenio 98 que debe ser observado de la mano del convenio 87. No lo voy a leer esto, por favor, pero sí decir que hay desde el principio de este convenio o la naturaleza, el espíritu del convenio, es que se produzcan los procesos de negociación y que estos procesos de negociación deben ser voluntarios y que esto debe reglamentar los contratos colectivos, debe reglamentar las condiciones de empleo, que hay que estimular y fomentar ese diálogo entre organizaciones de trabajadores y trabajadoras y empleadores y que además, eso está bajo un paraguas que es el convenio 98. Pero eso lo van a ver en la próxima clase, más específicamente con respecto a los temas de la negociación ramal. Esto se los dejé acá para, como ejercicio de que les quede como material para su eventual revisión después de la clase o en lo que necesiten hablar a sus otros compañeros y compañeras y que es un poco lo que hemos estado conversando, pero efectivamente lo que se procuraría que el derecho de negociación colectiva mejore las condiciones laborales, a lo que ya está en el sentido establecido ya por los códigos del trabajo, ¿verdad? Entonces, yo sé que el caso de Chile es muy particular, pero esto usualmente es lo que se apunta, ¿verdad? Y bueno, y aquí un poco la Declaración de Filadelfia también establece este principio de derecho fundamental porque en algunos países no se ha ratificado el convenio, alguno de los convenios fundamentales. Entonces, en el caso de Chile, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar cuál de esos convenios fundamentales no se ha ratificado. Les puedo dar una pista. Empieza por uno. Convenio 98, protección contra los actos de discriminación antisindical, protección contra los actos de injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores y el fomento de la negociación colectiva, ¿verdad? Y eso, el convenio 98, así como tiene que ser observado con el 87, debe también ser observado con el 151 y el convenio sobre la negociación colectiva, el 154. Entonces pueden ver que es un paquete de derechos que se han ido actualizando desde el año 48, año 49, año 78 y año 81, en donde establece este marco de trabajo y acción jurídica internacional sobre el cual debe estar elaborada, constituida los procesos de negociación colectiva. Entonces, eso para que lo tengamos allí bastante presente, de que no es una ocurrencia de los estados hablar de la negociación colectiva, no, es una referencia que se hace al cumplimiento de los derechos fundamentales y a los compromisos contraídos por el Estado. Esto es un poco el convenio 87, no voy a adentrar en esto porque ya lo hablamos, el convenio 87 tiene relación con la libertad sindical, pero efectivamente habla de los actos de injerencia y discriminación antisindical y de cómo esto debería ser protegido. Y cuando observamos negociación colectiva, libertad sindical, ¿de a qué se refiere? Eh, es que son fijar las condiciones de trabajo y empleo o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores o lograr todos estos fines a la vez. Y allí está la clave de lo que hoy día tenemos como discusión sobre la negociación ramal, ya que los convenios de la OIT ya establecen de que esa relación laboral y ese proceso de negociación colectiva no solamente se hace entre el sindicato, o debería hacerse entre el sindicato de empresa y la empresa, sino que debería ser más amplio para cubrir a mayor cantidad de trabajadores del sector. Entonces, ahí está la clave, lo van a ver la próxima semana, pero ya se los voy avanzando un poco por este medio. Principales y más valiosas instituciones que se han creado desde finales del siglo XIX, no lo digo yo, lo dice toda la jurisprudencia del mundo del trabajo. Es muy distinto a aquellas personas que tienen un contrato colectivo a aquellas personas que no lo tienen con respecto a sus condiciones de trabajo y sus condiciones laborales. Si alguno de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de estar bajo un contrato colectivo, bajo una negociación colectiva, un acuerdo colectivo, podríamos hacer claramente luces de lo que implica tener esa protección y esa amplitud de derechos versus trabajadores o trabajadoras que no lo tienen, ¿verdad? Pero además,
te produce este proceso de democracia, ¿no? Dentro del mismo, a lo interno de las empresas o de los sectores o de los países. Elementos del convenio, bueno, esto ya lo habíamos observado, esto era profundizar un poco más sobre el convenio 98. El ámbito de aplicación, también como les comentaba, debería ser amplio, o así es por lo menos como la OIT lo ha visto, no solamente limitado a una empresa. Y muy por encima el tema de diálogo social. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque hace la gran triada de los principios de la OIT desde el punto de vista de los derechos habilitantes, que es la libertad sindical, la negociación colectiva, bueno, el derecho a huelga, por supuesto, pero también todo eso gira en torno a lo que entendemos como diálogo social. Que el diálogo social no es el ejercicio que se hace en la asociación de vecinos, creo que aquí se le llama acá, así acá. No, no es un proceso de diálogo social que se da allí, no. Desde el punto de vista del mundo del trabajo y de la OIT, son esos acuerdos que se generan dentro del marco de las relaciones laborales y que están y apuntan a un proceso de mejora de las condiciones sobre las cuales los trabajadores y las trabajadoras están eh, protegidos, ¿verdad? Entonces, diálogo social, bueno, la herramienta fundamental es promoción del consenso y la implicación democrática de los principales actores del mundo del trabajo y además refiere un proceso de actitud de cooperación entre los agentes económicos y sociales. Disculpen que le haya leído eso, no quería no leerlo porque así es la estructura que quería dejarles el día de hoy, pero efectivamente, cuando no hay diálogo social, ¿qué es lo que sucede en el carácter en las empresas? Usualmente vamos por una relación más conflictiva. Entonces, y ese diálogo social puede ser bipartito, puede ser tripartito y puede estar a diferente nivel, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan también presente. Vamos a ver con qué nos veamos. Bueno, esto es un poco qué debería incluir o qué incluye el diálogo social. Y pasa todo por la voluntad de las empresas y también que el marco jurídico institucional habilite el proceso. Entonces, si el marco jurídico como tal no habilita un proceso y no permite que se establezcan mecanismos de diálogo social, va a ser muy complejo también que se desarrollen en plenitud los derechos de libertad sindical y o de negociación colectiva. Y ahora quería ver si ustedes podían abrir esta página que les estoy dejando acá, porque en estos últimos minutos que tenemos de la presentación, eh, no quiero irme sin dejarles esta herramienta de la OIT. Me avisan, por favor, cuando hayan podido abrirla. Les doy un minutito. Sí, a mí me funciona, Bueno, José. perfecto, perfecto. Normalex dice. Sí, exacto. Está en español, ¿verdad? Quería saber eso también. Sí. Está en español. Perfecto. Bueno, aquí me dicen, no sé en el chat si me pueden poner. Está vigente, Yesenia, el 151 en Chile, efectivamente. Era la respuesta correcta, ¿eh? Era la respuesta correcta, sí. Ecco. Porque, claro, cuando hablamos de la negociación y de la limitación que hay de realizar o conformar organizaciones sindicales en la administración pública y tenés un convenio ratificado que habla de cómo se debe administrar la relación laboral en la administración pública, que apunta hacia otra dirección, entonces digamos que hay que necesidad de hacer una con pinzas observar el cumplimiento de los convenios, ¿no? Vamos a ver cómo van con él, con la... gracias por ponerlo ahí en el enlace. Muchísimas gracias. Bueno, voy a entrar a la Ah, página. Vamos a ver cómo nos va. Espero que hayan podido entrar ustedes. sí, sí, Ajá. Yesenia dice que está Sí, bien. se puede. Sí, está bien, Bueno, funciona. buenísimo. Cuéntenme algo. ¿Ustedes ven Ah, me dice que está pausado la presentación. Ya sé qué pasó. Voy a parar de compartir un minuto y voy a volver a compartir, pero ya con la otra página abierta. Vamos a ver por acá. Sería esta. Regresamos a Zoom. Eh, vamos a ver.
nada más 2 minutos, así también hago una pausa para poder tomar agua. Vamos aquí, zoom. Vuelvo a compartir y compartamos esta página que está aquí. Nada más me verifiquen, por favor, que se vea bien. Sí, perfecto. Todo bien, todo bien. Todo bien. Y vamos a poner esto, no sé cómo ponerlo en más grande. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, no, se ve súper estamos. lindo. Entonces, esta herramienta que yo les estoy dejando, porque no solamente quería, como les dije, eh, conversar sobre esto, sino también darle alguna herramienta práctica. Así como usted, como Yacine buscó, que si el con 155, 151 estaba ratificado por el Estado de Chile, en esta página que les estoy dejando, también ustedes pueden ver y pueden observar cuál es el estado del cumplimiento de las normas de cada uno de los países. Bueno, esta página de entrada les digo la ratificación de los convenios en el 2014. A la fecha tenemos 8.350 ratificaciones de convenios desde el año 19 por los diferentes países, los Estados miembros de la OIT 187, instrumentos adoptados 405, que esos son convenios, protocolos y recomendaciones, ¿verdad? Recuerden que les hablé un poco de la diferencia de estos. Cuando hablé de los convenios fundamentales, eh, de los países que habían ratificado el convenio 87, 98, 29, el protocolo 29 sobre trabajo forzoso, y los de no discriminación en el empleo, trabajo infantil y erradicación del trabajo forzoso como tal. Y los últimos dos, que son los que menos ratificaciones tienen, pero que son convenios fundamentales y por consiguiente deberían ser de cumplimiento por parte de los estados. Entonces, ¿se acuerdan que les pregunté en algún punto cuáles eran los convenios fundamentales que no había Chile ratificado? Yo se los puedo decir, es el 155. Es el convenio que no ha sido ratificado por Chile. Ratificó el 187 en un momento complejo de la historia de Chile, que fue en el 2010, a partir de un accidente relacionado con seguridad laboral, ¿verdad? Que tuvo repercusión a nivel global por las propias características del accidente y el desenlace que tuvo. ¿Alguno me puede decir o alguna me puede decir a qué nos referimos con ese accidente? Por allí, sí. Patricio, no veo el chat porque por alguna razón me cambió toda la configuración, solamente veo la página de la OIT, pero si no me lo dicen en algunos minutos, yo les puedo decir cuál fue esa situación que impulsó esa ratificación del convenio 187, que tiene relación con la promoción de la seguridad y la salud en el mundo del trabajo, en el trabajo, perdón. Entonces, esta es una página, como le digo, ustedes pueden observar acá cuáles son los instrumentos, los documentos básicos, la ratificación, cuál ha sido el control. Eso tendríamos que ver una clase un poco más amplia sobre cómo analizar los temas de control y las memorias regulares, pero lo que sí que no quería irme de acá era que viéramos el perfil por país. Y en el caso de Chile, vamos a ver para que ustedes también tengan la referencia. Como pueden ver, es miembro desde el 28 de junio del año 1919, o sea, prácticamente desde la fundación de la OIT, ya Chile era un país miembro de la OIT. Y esto es un poco lo que tenemos a mano sobre el caso de Chile. Ahí, si aprieto legislación nacional, va a ser una referencia a la legislación nacional sobre el mundo del trabajo. Ahí también pueden buscar la información. Y los programas por país sobre trabajo decente, actualmente no tenemos uno suscrito, tenemos un marco de trabajo y de cooperación con la OIT, con cada uno de los actores, pero es un mecanismo que se establecía para reforzar la cooperación de la OIT o que se establece para reforzar la cooperación de la OIT. Vamos a ver qué tengo en el chat, me aparece acá. 3 mensajes. Buenísimo. Accidente en la mina 33. Exacto, en la mina San José. Perfecto, exactamente. Gracias, Marcela. Esa fue el suceso. Y a partir de ahí se ratifica el convenio 187. Aún falta el 155. ¿Cuáles son las últimas ratificaciones? El convenio 176, el convenio 190 y el protocolo relacionado con el trabajo forzoso en enero del 2021. Y si yo pongo acá la lista de todas las ratificaciones, observamos que Chile tiene 65 convenios ratificados,
un protocolo de los convenios fundamentales, tiene 9/10, los de gobernanza, que son prioritarias, como la inspección del trabajo, bueno, que tiene relación con la administración del trabajo y protección social y otros, bueno, 2/4, y después de los convenios técnicos 54/177, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, a pesar de que Chile es uno de los países que tiene importantes ratificaciones, también todavía hay brechas importantes en el total de convenios que se han ratificado. Y aquí vemos un poco los convenios, ahí pueden ir observando cuáles son los convenios fundamentales, cuáles son los de gobernanza, cuáles son los convenios técnicos, que son todos los demás convenios que hay, hasta el 191. Y, y bueno, esto como instrumento básico. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer en este caso de este documento con el caso de Chile? Podríamos ver el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, que es lo que yo quería también que revisáramos y que veíamos cómo está Chile en este caso. Vamos a ver. Entonces, hay comentarios de la Comisión de Expertos sobre el Convenio 1 y todos estos que ustedes ven acá. Y en específico vamos al Convenio 98. Recuerdan que hablamos sobre el Convenio de Negociación Colectiva. Vamos a ver qué fue lo que dijo la OIT y específicamente la Comisión de Expertos sobre este convenio y que eh, la Comisión lamenta observar que el gobierno no ha respondido a las múltiples observaciones de interlocutores sociales relativas a la aplicación del convenio en la legislación y en la práctica remitidas en el 2016, 2019 y 2020 y que tiene relación con los temas de discriminación antisindical. Entonces, eh, si observamos, no voy a ponerme a leer esto porque pasaríamos mucho rato de la noche y quisiera dejarlo un poco abierto para algún tipo de conversación que tengamos hacia lo último, pero fíjense que está el artículo 4, que es la promoción de la negociación colectiva, organizaciones de trabajadores y grupos negociadores. Ahí podemos observar los diferentes comentarios que ha hecho la OIT y esta herramienta les sirve a ustedes para también tener base para la discusión con respecto a los temas de libertad sindical y o de negociación colectiva. Si voy hacia atrás, vamos un momentito acá y vemos el convenio 87, vemos que efectivamente también hay comentarios con respecto a que no ha habido no ha habido, hay brechas de cumplimiento, ¿no? Entonces, cuestiones legislativas, podríamos ver algunas leyes sobre las cuales específicamente se habla. eh, Esto que dice por lo menos el artículo 23 de la Constitución dispone que el cargo de dirigente sindical es incompatible con la militancia en un partido político y que la ley deberá establecer sanciones a aquellos dirigentes que intervengan en actividades político-partidistas. Y así hace las revisiones la OIT, hace revisiones de la legislación, diseña de las políticas públicas, de los reglamentos y los plasma en estos comentarios que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Entonces... Patricio, yo creo que estamos en tiempo. Voy a dejar de compartir y para dejar unos 5 minutitos también de algunos comentarios. Genial, Juan José, muchas gracias. Muchas gracias también por este eh, recorrido muy a tiempo. Bueno, te agradezco mucho. La temática, efectivamente, sembraste alguna duda, francamente, dentro de tu presentación. Es decir, surgen, ¿no? Dudas, porque uno escucha toda esta palabra muy, muy bonita, ¿no? Sobre derechos, ¿no? Colectivos, la libertad sindical, y estos tratados, convenios, la ratificación y las cosas que son internacionales, ¿no? Entonces, como que parece un mundo efectivamente dorado, pero después la realidad, yo encuentro que, insomma, la realidad que todos los días, ¿no? Un dirigente sindical encuentra es muy dura, ¿no? Creo, eh, tiende a alejarse un poco, ¿no? Del papel, ¿no? En la realidad hay problemas, hay muchas dificultades, yo encuentro. Por lo menos esto es lo que me ha tocado registrar haciendo formación sindical, yo también, ¿no? Encontrarme frente a dirigentes que me dicen, sí, pero esta palabra al final, ¿qué cuenta? Cuando uno tiene ciertas condiciones materiales, ¿no? De
asimetría de poder, de imposibilidad de plantear este tema frente a los al respectivo empleador, ¿no? Entonces, yo no sé si hay alguno de los presentes que quieren hacer algún comentario, tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Mm? El micrófono está abierto. ¿Mm? Está, Marcelo. Claro, dice Marcela, dice, estamos de acuerdo, podemos ratificar muchos convenios, ¿no? Pero ¿cómo se fiscaliza después su cumplimiento? Yo creo que esa es como la gran brecha, ¿no? Mm, que queda. Y comentarte eso, que también la OIT habla de este mundo ideal, ¿no? Que es de cumplimiento de derechos, pero también, como viste en la página que les acabo de mostrar, también hace comentarios sobre el no cumplimiento de ellos, ¿no? O sea, no nos engañamos desde el punto de vista institucional de que las brechas están allí, que es fundamental acompañar a los estados en ese cumplimiento, a los actores del mundo del trabajo también, en impulsar ese cumplimiento de los derechos. Pero yo también siempre me gusta hacer una reflexión y es, imaginemos que no tuviéramos los convenios internacionales. ¿Verdad? Y usualmente esta es una reflexión que me gusta dejar, ¿no? Si no existiesen los convenios internacionales, sería bastante interesante entender cómo funcionan esas relaciones laborales, sobre todo en países con marcadas asimetrías de poder, porque al final son asimetrías importantes en el sistema de relaciones laborales, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, yo procuro dejar muchas interrogantes en las presentaciones que hago. A veces puedo aclarar algunas cuestiones, otras no, pero la interrogante precisamente con respecto a, como decíamos, el nombre de la presentación, retos en la legislación y el cumplimiento de la libertad sindical, yo creo que no es un tema que no podríamos agotar, ¿verdad? Eh, en hora y media, pero sí que hace un llamado a la reflexión de la necesidad de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en tenerlo como base de ese principio de lucha, ¿verdad? Yo sé que es mucho pedir seguir luchando, seguir peleando por salarios, por vacaciones, por cosas que nos afectan en el día a día, pero no hay que dejar de vista esa base, ese paraguas que implica un principio, ¿no? Que es un principio de libertad sindical. Y que eso eh, tal vez la labor queda más en las organizaciones confederadas o en las federaciones que en el sindicato propiamente, pero que también tener ese relativo desde la organización de base, ¿no? Si la organización de base no apunta en fortalecer el principio de la libertad sindical como parte de su ejercicio diario, va a ser muy complejo que tengamos modificaciones importantes en cómo la legislación se aplica. Mira, si puedo decir algo, me parece muy interesante esta reflexión, porque justamente por ahí quería ir. Este llamado, ¿no? Me parece muy importante este llamado a activarse, ¿no? Eh, al, ¿cómo se llama? La responsabilidad del mismo movimiento sindical, ¿no? Desde sus bases, eh, en construir, ¿no? Movimiento, ¿no? En construir una fortaleza propia, ¿no? Utilizando estas herramientas que, digamos, el desarrollo jurídico y político ha permitido, pero utilizando, no entendiendo estas herramientas que tú hoy día no presentaste como la solución, ¿no? Pero sino que como una herramienta que apoya una acción propia de los mismos trabajadores en pos de su fortalecimiento, ¿no? Porque si falta esa acción del movimiento sindical, podríamos tener todos los convenios posibles del mundo y no cambiaría nada igual, ¿no? Porque lo que realmente cambia es esta capacidad del movimiento sindical de construir poder, ¿no? Y entonces tener una voz
fuerte en los debates, en el escenario político nacional, regional o qué sé yo, ¿no? Esta es un poco la, entonces me gusta este llamado, ¿no? A entender estas herramientas como un apoyo a una acción más contundente de los mismos dirigentes y organizaciones sindicales, ¿no? Un llamado a fortalecer su propia acción. Eso. Sí, no, no, ahí está, ahí está. Y Eh, lo dijiste muy claro. Las herramientas están. Como vieron, tenemos convenios ratificados, tenemos legislación que está al mismo nivel de la Constitución o por lo menos un grado por debajo de la Constitución. Hay mecanismos para activar esta normativa internacional. Eh, pero pasa también por la información, cómo se maneja la información, a dónde llega la información, quién tiene la potestad, y son todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que tienen la potestad de utilizar los instrumentos de la OIT. Y ha sido en países en donde hay una marcada utilización de los convenios, en donde ha habido también un avance en la reducción de las brechas entre los derechos que se cumplen y los que no se cumplen, ¿no? claro. Pero sí, Patricio, por ahí va la reflexión. Yo también trato de hacer siempre ese llamado a la acción y a no pensar que está muy alejado avanzar en un principio en un acompañamiento de un principio de un derecho laboral, ¿no? Está más cercano de lo que creen. En este sentido, si puedo también volver a meter la cuchara, Marcela, ¿no? Está diciendo en el chat, cómo se fiscaliza. Hoy la Dirección del Trabajo está sobrepasada con la denuncia para la ley Karen. Claro, me imagino que en este minuto el tema de la ley Karen esté realmente fuerte, ¿no? Entonces todos los temas de denuncia para acoso y violencia, ¿no? En el trabajo. Pero ahí, de nuevo, volviendo a mi reflexión, ¿no? El movimiento sindical simplemente tiene que esperar que la Dirección de Trabajo fiscalice el cumplimiento de los convenios OIT, o son los mismos trabajadores y dirigentes sindicales que tienen que ser el primer, digamos, bastión, ¿no? de fiscalización y de hacer que esas cosas se implementen de verdad, ¿no? Yo creo que más que esperar que la Dirección del Trabajo pueda más o menos ver o opinar o fiscalizar, ¿no? Yo creo que los primeros fiscalizadores deben ser justamente los dirigentes, ¿no? Y ahí activarse en este sentido para exigir, ¿no? Que estas palabras, estos convenios 98, 87, puedan encontrar realidad, ¿no? Sí, sí, no coincido contigo, Patricio, contigo, perfectamente contigo, coincido en eso y que ciertamente no ver lejano el instrumento, el instrumento está para la utilización de todos y todas, ¿no? No se puede seguir observando un instrumento internacional al cual no tengo aplicabilidad. Ejemplo, el convenio 190. Entonces, también eventualmente comenzaremos a recibir reclamaciones por y a partir del convenio 190 en el país y son perfectamente viables y son un instrumento también para acompañar otras denuncias que se den en el marco de los procesos de acoso y violencia en el lugar de trabajo. Lo único es que sí, tendría que ser y va a ser orientado a un proceso de modificación de las políticas públicas, ¿no? Pero bueno, es un poco el escenario que tenemos y este convenio, o sea, los temas de acoso y violencia o ley Karin, guión entendamos también convenio 190, son convenios que también dan cuenta y como pueden observar, hablamos de convenios del año 48 que tienen absoluta vigencia y un convenio del año 2020 que si bien es muy reciente y su ratificación por consiguiente en Chile es del año pasado, también tiene absoluta vigencia. Entonces, tenés una coincidencia cronológica de vigencia de los convenios, ¿no? Entonces, no porque sea el año 48 perdió vigencia, y no porque sea en el año eh, el 2020, por ejemplo, el convenio 190, tiene más vigencia que el otro. Entonces, eso también hay que entenderlo, ¿no? Que han sido atemporales, son convenios atemporales porque los derechos siguen estando ahí, o la brecha de derechos sigue estando ahí. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, yo creo que esto son las 20:06.
me parece que no hay más, digamos, comentarios. Yo creo que entonces podemos acercarnos al final, ¿no? De esta sesión. Eh, Agradecerte muchísimo tu tiempo, ¿no? Tu disposición, tu palabra, tus reflexiones. Recuerdo a todos que esto es material que va a estar disponible después en la página web y que le haremos llegar vía correo y entonces podrán volver a utilizar estos materiales, revisarlos, volver a revisar la presentación, etcétera, para su utilización, su uso más útil, ¿no? Diario en su quehacer de dirigentes sindicales. ¿M? Entonces, con eso nos despedimos y les recuerdo la próxima sesión para el 10 de octubre, donde se hablará justamente de negociación colectiva ramal o multinivel, digamos, veremos un poco la diferencia entre estos dos conceptos, veremos qué está pasando en Chile respecto de eh, y los problemas ligados a la instalación de una negociación colectiva ramal. ¿Mm? Eso. Entonces, sin más, de nuevo, muchas gracias, Juan José, y buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Por allá Ok. nos tomamos un café. Perfecto, perfecto. Eso. Yo voy a estar por allá y los busco. O venís a la oficina. Eso. Ok, un gusto. Muchas gracias a ustedes.